Eso. ¿Ya? ¿Podemos contemplar? Bien. Bienvenidos a todos y todas a esta actividad de conmemoración organizada por la Mutual Bautista Banchoven en homenaje a los compañeros caídos en la denominada Operación Alfa Carbón, que fue una operación en la que se buscó exterminar a militantes del movimiento de izquierda revolucionaria MIR en una operación conjunta organizada, ya saben, en Concepción, Valdivia y Los Ángeles. La modalidad de este conversatorio, vamos a tener a 3 expositores que van a estar 15 minutos cada uno, yo les voy a ir avisando, y luego vamos a dejar un momento de preguntas abiertas al público para ir moderándolo también. Voy a dejar entonces con ustedes a Patricia Salaquet, ex militante del MIR y sobreviviente de la matanza, Magdalena Garcés, abogada de derechos humanos y representante de los familiares, y Rodrigo Muñoz, ex militante del MIR, sobreviviente de la matanza y nuestro compañero de la Mutual Bautista Banchoven. Vamos a empezar con Patricia. Primero que nada, decirles a nombre de los familiares, las compañeras de nuestro querido compañero de la resistencia y del MIR asesinado, los hijos y hijas de ellos, sus nietas y nietos y nietas, que les damos profundas gracias porque durante tantos años, porque son demasiados años, nos hemos sentido muy acompañados y acompañadas por ustedes. Desde el tiempo de la dictadura, cuando veníamos con la Cristina Germán y la Javiera, después conocimos a la Patti, conocimos a la Katy, conocimos a Luciano, a Tamara, por mi lado, por Cristina, digo, porque las historias de sobrevivencia de Patti y Tamara son tremendamente fuertes, tan fuertes como la prisión que sufrimos con Cristina. Desarraigo, incertidumbre de quienes tuvieron que partir y separarse de sus hijos. Lo mismo que sufrimos con Cristina. Se me viene a la cabeza una historia, no puedo dejar de contarla. Cuando estábamos presas con el coronel, allá nos recibió la ARI como decana de las presas políticas más antiguas, junto con la Sole y la Candelaria y la Marcela Escribano, eran las antiguas, que habían sido trasladadas abruptamente a la cárcel de Coronel, porque esta operación fue como muy completa. Fue asesinato, prisión, secuestro, incluso lugares donde iban a llevar a los niños secuestrados como mi hija, pero también intendencia, carabineros, PDI y también las presas políticas antiguas que vieron profundamente alterada su vida de prisión porque las trasladaron a Coronel. O sea, también habían pensado que muchas presas podían ser un tema de seguridad. Entonces, las presas antiguas nos esperaban en Coronel. Y en esa historia de prisión, que fue mucho más larga para algunas, como la Ari, la Cristina, la Sol, un día le llegó un mensaje a la Cristina Chacaltana de su hijo Germán, que estaba en Cuba. Y todos solidariamente nos dispusimos a escuchar la historia de Germán. Entonces Germán le contaba a su mamá que había aprendido a contar. Y contó infinitamente, y nosotras
teníamos que estar al lado de Cristina escuchando su fuente infinita y cabeceamos y la Cristina feliz. ¿Dónde está la Cristina que no la vea ella? Y ahí escuchamos por primera vez a Germancito. Esta historia que estoy contando en forma desordenada porque creo que Rodrigo puede contar mucho más profundamente sobre la historia de los militantes, el golpe, la gente represiva y la mano. Una gran abogada nos va a contar seguramente sobre el juicio. Yo no sé mucho qué contar porque en esta historia soy familiar, soy también ex militante, pero me quedo con el rol de familiar para decir, y también de militante, como para rescatar el lado de quiénes eran nuestros compañeros. Fueron un equipo de dirección del MIR en la zona sur, constituido por distintas historias, experiencias y talentos. Ahí estaba Luciano con una gran experiencia en la zona sur, en el campesinado, un compañero que había podido abundar muchas veces la historia represiva que se mantenía ahí construyendo resistencia. Estaba Nelson con una tremenda historia de construcción de partido político y miliciano y luego militar en Santiago, en la zona obrera y después en la zona poblacional, con una historia de militancia en el MIR como estudiante de Concepción. Estaba Juan José Bonconte, que tiene la historia del exilio temprana, de Mario Lago, tremendo combatiente de las estructuras militares. En fin, ellos de alguna forma sintetizaron esa experiencia y la sintetizaron mucho a través del afecto, porque era un grupo que además de dirigir la lucha revolucionaria en el sur, se quería profundamente. Y se echaban tallas, y se molestaban, y se rayaban, qué sé yo, con lápiz en la reunión, y llegaban todos rayados a la casa. Era ese tipo de grupo, de instancia. Yo creo que me ha costado, y si lo digo objetivamente, encontrar en mi vida política, a pesar de todos los errores que cometimos, un grupo con tanta capacidad de conexión con las demandas populares y con la lucha del pueblo. O sea, creo que ellos traían ya una corriente fresca, más democrática, más participativa, profundamente política, de discutir, de hablar las cosas, y que fue algo que quizás no hemos podido proyectar y transmitir a lo largo del tiempo. Quizás tenemos limitaciones como familiares para eso, porque hay valores personales que realmente no incluyen. Terminar de decirles que el grupo de familiares somos un poco consecuencia y somos un poco como ellos fueron, y es bien especial eso, porque hemos transitado conjuntamente una larga lucha desde la demanda y las huelgas de hambre en la cárcel por el nombramiento de un ministro en visita, apenas sucedieron los hechos, hasta nuestro empecinamiento en lograr justicia, que significaba unir todo el proceso dispersado en el sur, y que hemos fomentado el cariño que se tienen nuestros hijos y el compañerismo entre nosotras, que hemos descubierto también una nueva beta que no estaba en esos años, y que es el feminismo y todo lo que eso implicó en nuestro pasado y lo que implica en nuestra maduración como mujeres y como compañeras. No solo como compañeras de, sino como compañeras, cada una con nuestra identidad. Agradecerles nuevamente, y no tengo más palabras para ustedes. Muchas gracias.
Gracias, Katy. Muy buenas tardes, buenas noches. Bueno, ya me presentó Javiera, pero yo soy miembro de la Comisión de Memoria y Derechos Humanos de la Mutual Panchahue y fui parte del grupo de militantes menemistas que en aquella época formaba parte de la estructura sur del MIR, que fue afectada por el golpe represivo de agosto del 84. Mi jefe directo o mi responsable o de quien yo dependía era Mario Lago, el pelado. De modo que conocí a casi todos los compañeros. A Nelson nos conocimos en Santiago en la época de la clandestinidad más oscura, en los años 76, 77, por ahí. A Mario Lago lo conocí a propósito del proyecto guerrillero de Neltume. Él fue parte de ese proceso. A Mario Mujica lo conocí cuando hicimos juntos una escuela de instrucción y él se vino a Chile destinado a intentar desarrollar la lucha guerrillera en la zona de Nahuelbuta. A Bon Conte lo conocí también en proceso de escuela y después me tocó verlo alguna vez en el interior. Todos los compañeros, como decía Patricia, eran personas de una calidad humana y de una calidad política inigualable. Son compañeros a los que nosotros, como milistas, como exmilistas, como mutualistas, tratamos de reivindicar y de rescatar siempre, porque son un ejemplo que no debe ser olvidado y no debemos perderlo de vista nunca. La operación Alfa Carbón fue una operación de largo aliento, pero que tiene como característica central la ejecución de los compañeros y luego presentar todos esos asesinatos como muertes en enfrentamiento. La política de la dictadura de presentar los hechos criminales que cometían como muertes en enfrentamiento nace junto con la CNI. La CNI es creada en agosto del 77. El primer jefe de la CNI fue el mismo jefe de la DINA, Manuel Contreras, y fue jefe de la CNI hasta noviembre de ese año, y en noviembre de ese año asume Otlanier Mena como jefe de la CNI. Pero el cambio de nombre del aparato represivo de DINA a CNI también implicó un cambio de los métodos con que la dictadura enfrentaba o trataba de liquidar o neutralizar a los grupos de izquierda, a los grupos de resistencia o a los grupos opositores. ¿En qué consistió ese cambio de método? La DINA se caracterizó siempre por la política de detenidos desaparecidos. Aparte de las ejecuciones, su principal método de reprimir y de ejecutar a los prisioneros fue el método de la desaparición forzosa. Ese método, como política, a la dictadura le significó grandes costos entre comillas, digamos, o grandes problemas o dificultades de poderla sostener en el tiempo. Y eso llega a su punto crítico cuando revienta o se da a conocer o se conoce el asunto del caso de Letelier en Washington, lo que obliga a Pinochet a cambiar el método que venían ejecutando hasta ese momento. La DINA obtenía un dato o una información e iba inmediatamente a detener a las personas, torturaba a las personas, hacía desaparecer a las personas o mataba a las personas y luego las hacía desaparecer, pero siempre actuaba sobre la información inmediata. La CNI, en cambio, empieza a obtener la información sobre las personas y una vez que obtiene la información ejecuta a las personas de oposición o a los militantes de izquierda o a los miembros de la resistencia que iba descubriendo. ¿Cómo lo ejecuta? De diversas maneras, sea deteniéndolo y ejecutándolo y presentando eso como muerte en enfrentamiento,
sea atacando a mansalva las viviendas donde vivían los compañeros, o simplemente acribillando en la calle de manera descuidada, o deteniendo a las personas y llevándolas a lugares descampados o desolados para poderlo ejecutar. Los falsos enfrentamientos nacen con la dictadura. Todos los casos de los compañeros que hoy día recordamos fueron presentados como muerte en enfrentamiento. Luciano lo presentaron como muerte en enfrentamiento ahí en la calle Grecia, con Nápoles en Hualpén, en circunstancias que lo venían siguiendo desde el mercado de Talcahuano, lo ven bajar de un medio de locomoción colectiva y en ese instante lo cercan y lo acribillan. Una vez que lo acribillan y Luciano está en el suelo, lo terminan de ejecutar y luego que está muerto empiezan a poner en su alrededor panfletos, armas y cosas así, con la colaboración activa de miembros de la prensa dictatorial de la época que filmaba y tomaba fotos de eso y luego salían en la noticia diciendo aquí hubo un enfrentamiento, extremista muerto en enfrentamiento. Lo mismo pasa un poco más tarde con Mario y Nelson, que venían del mismo mercado de Talcahuano, de la misma zona de Talcahuano, en locomoción colectiva, mediante un inmenso cerco policial detienen la micro en que venían ahí en la Vega Monumental. Por megáfono, uno de los CNI vocifera que extremistas tienen secuestrada a la micro y tienen personas de rehenes, etcétera, para generar una situación que justifique o encubra el asesinato que se arrestaban a cometer. Una vez que los compañeros descienden, lo acribillan en el acto, pero ya el escenario de enfrentamiento lo habían creado antes. A Nelson lo detienen en ese momento, aparentemente herido, y con el pretexto de que estaba herido y tenían que llevarlo al hospital, se lo llevan del lugar. Pero no lo llevan al hospital, sino que lo llevan camino a Santa Juana, y en un descampado ahí en el sector de Hidalgo, en la berma de ese camino lo acribillan y luego lo llevan al hospital ya fallecido. Pero de nuevo la prensa o la vocería oficial del gobierno dictatorial o de la dictadura presenta el hecho como muerte en enfrentamiento. Horas más tarde, en Los Ángeles, ocurre lo mismo. En la casa donde vivía Mario Mujica, los tipos tenían cercada o rodeada o vigilada la vivienda, y una vez que sale Cristina, la compañera de Mario, la detienen afuera, y una vez detenida a Cristina, asaltan la casa, asaltan la vivienda y acribillan a Mario al interior de la vivienda. Pero simultáneamente, en el entorno de la casa que estaba rodeada, arman una balacera impresionante o increíble para dar a entender o tratar de confundir a la población circundante que había un enfrentamiento. Y la prensa, por supuesto, de nuevo habla de extremista muerto en enfrentamiento. En Valdivia detienen a media tarde o a mediodía al compañero Rogelio Tapia y Raúl Barrientos, y se los llevan a un descampado rumbo al Camino de Niebla, y en un descampado los ejecutan y los acribillan. Pero ahí incluso se tomaron la molestia los agentes represivos de un furgón utilitario que habían llevado con ese propósito, lo acribillan entero para simular que ese furgón de las fuerzas de seguridad había sido atacado por los extremistas. Al día siguiente hacen lo mismo en la vivienda de Bonconte, donde vivía Bonconte con su compañera. Hacen salir, o mediante un subterfugio, llegan a la puerta y hacen salir a la compañera de Bonconte, que en ese tiempo tenía 6 o 7 meses de embarazo, y la detienen en el acto e inmediatamente irrumpen a balazo hacia el interior y acribillan a Bonconte, que no tuvo ninguna opción de nada. Lo mismo fue presentado eso como muerte producto de enfrentamiento. Pero este hecho, la matanza del 23 y 24 de agosto del 84,
toda presentada como muerte de enfrentamiento, no fue el primer hecho de esta naturaleza que ocurría en dictadura, ni fue el último tampoco. Con anterioridad a eso, casi un año antes, en Santiago habían ejecutado a 5 compañeros en una operación simultánea en un solo día, y los 5 compañeros muertos o acribillados fueron presentados como muertos en enfrentamiento. Vilavela, la compañera Lucía Vergara, Sergio Peña, fueron muertos acribillados en la calle Fuente de Oscuna, en donde estaba la vivienda de los compañeros, en un hecho donde ocurre eso que delante yo mencionaba como ataque a mansalva, es decir, atacan con un poder de fuego impresionante la vivienda, de manera que los ocupantes no tengan posibilidad alguna de reacción o de acción, ni siquiera de levantar los brazos. Inmediatamente después de cometido el crimen de Fuente de Oscuna, van a Quinta Normal, a la calle Janiqueo, y ejecutan a otros 2 compañeros, a José Ratier y Alejandro Salgado Troquiano. Y de nuevo, insisto en eso, la casa de calle Janiqueo fue igual atacada a mansalva, es decir, quedó hecha polvo por la ametralladora y la balacera, que además de ejecutar el crimen tenían el propósito de generar en el entorno, en el vecindario, una sensación de enfrentamiento, de que había algo terrible en el barrio. No había nada, así que eran solo asesinatos que se estaban cometiendo. Un par de años después de ese episodio de la Vega Monumental o del 23 de agosto, en Santiago, por ejemplo, ocurre en junio del 87 la matanza de la Operación Albania, donde 12 compañeros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron asesinados, y todos esos fueron presentados como falsos enfrentamientos. Esos 3 hechos son, por así decirlo, los más notorios, los de mayor connotación nacional por la magnitud de las balaceras provocadas, la magnitud de los muertos que provocaron en un solo episodio, y porque tuvieron mayor repercusión noticiosa y social. Pero no fueron los únicos desde adelante. En realidad empezaron, según los datos que nosotros como Mutual hemos podido recuperar, por lo menos, el primer hecho que fue presentado como falso enfrentamiento ocurre en noviembre del 77, recién asumido el Mena como el nuevo jefe de la CNI. En Valparaíso asesinan a López Olmedo, no me acuerdo el nombre ahora del compañero López Olmedo. Lo habían detenido horas antes en su vivienda, y luego lo sacan a la calle y lo ejecutan a mansalva. Y presentan, por supuesto, el hecho como muerte en enfrentamiento. Unos días después, a comienzos de diciembre del 77, asesinan, cuando iba llegando a su vivienda, al compañero Augusto Carmona. El 7 de diciembre del 77. También presentaron el hecho como muerte en enfrentamiento, circunstancia que Augusto Carmona lo matan cuando estaba tratando de abrir la cerradura de su casa. Entonces, lo que quiero señalar es que este método de asesinar a los resistentes, de ejecutar a los miembros de la resistencia o los militantes de izquierda u opositores, lo empezaron a practicar como método recurrente por parte de la CNI. No es que durante la CNI no hayan habido detenidos desaparecidos, los hubo, pero fueron casos, por así decirlo, aislados o puntuales. Compañeros milistas, hay 6 compañeros detenidos desaparecidos en todo ese lapso desde que se crea la CNI hasta el término de la dictadura. Compañeros del Frente Patriótico, del PC, por lo menos 5, que son los 5 del... ¿Cómo? Sí, los 5 del 77. O del 87, perdón.
Entonces, no es que la CNI no haya usado el método de la detención forzada de prisioneros, sino que no era el método principal de represión que utilizaban, sino que eliminar físicamente a los opositores, a los resistentes, a los revolucionarios en particular. Hubo en todo ese periodo, hasta el término de la dictadura, por lo menos 118 casos de compañeros ejecutados. De esos, cerca de 70 o 75 eran miembros del MIR. De esos 75, 57 fueron presentados como muertes en enfrentamientos. Lo que denota o demuestra que fue una práctica recurrente que la dictadura usó de manera reiterada, abusiva durante un largo periodo. Esto lo trato de explicar o de señalar con cierto detalle para dimensionar que se trató de una política represiva, de un método de ejecutar y asesinar a los resistentes, a los opositores, así como antes la desaparición forzosa había sido el método preferente de ejecutar o eliminar a los opositores, a los resistentes. El único caso que se conoció así de detenidos desaparecidos durante el periodo de la DINA, desgraciadamente es el de los 119 detenidos desaparecidos, es decir, por la lista infame de la Operación Colombo, que nos tiramos de 119 casos, pero los otros cientos o miles de compañeros nunca se supo. La DINA siempre actuó en secreto y reprimió en secreto. La CNI usó a los infalibles o infames medios de comunicación para encubrir sus crímenes como muertes o hechos ocurridos en enfrentamientos. El hecho de hacer pública esta política represiva de eliminar y asesinar tenía una doble finalidad. Por un lado, eliminar físicamente a quienes estábamos luchando contra la dictadura y por otro, amedrentar a la población que por lo demás desde el 83 había empezado a tener grados de rebeldía más o menos importantes y cada vez en aumento. Entonces cumplía un doble propósito: eliminar físicamente a quienes estábamos, pero junto con la eliminación de los compañeros asesinados, ocurría una cantidad enorme de detenciones de personas que eran, o compañeros y compañeras que eran detenidos en esos procesos. Otra cantidad enorme de compañeros que lograban eludir la ofensiva represiva y se sumergían en la clandestinidad o sobrevivían a los procesos, como fue el caso mío en particular. Pero que hubo una política, eso es lo que tenemos que denunciar, digamos, como memoria, como política de memoria o de historia chilena. Eso es lo que tendría que me interesaba hacer. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la Mutual. Hemos venido muchas veces a Concepción y en muchos aniversarios, entonces quise, como este año salió la sentencia final de la Corte Suprema, estamos ya en un proceso en que entraron a cumplir condenas, la mayoría de los condenados. Y estamos también en un cierto periodo de cierre del proceso, no de la experiencia, que es una experiencia muy larga. Entonces, quise hacer unas reflexiones respecto de qué logramos y cómo fue este proceso. Personalmente, empecé a trabajar en la causa en el año 2007, cuando se sacaron Patricia Saraquet y Cristina Chacaltana, por contacto con una tía mía, que estaba presa con Cristina, me parece. Y por la posibilidad de tomar la causa, porque la causa la era monumental, que así le decíamos entonces, era una causa que nunca dejó de estar en tribunales, siempre estuvo abierta con alguna arista y seguía abierta por Nelson Herrera, Luciano Areno y Mario Lagos, o solo por Nelson, solo por Nelson. Y había un alegato en la Corte Marcial, entonces yo decidí asumir la causa junto con algunos compañeros que trabajaban
Y empezamos a trabajar. Y quiero hacer esto presente porque generalmente estos procesos han sido muy largos. No son procesos que empezaron ayer y no empezaron ni terminan con uno. O sea, empezaron en el 64, se mantuvieron siempre vigentes y en mi caso siempre tuve la posibilidad de empezar a intervenir el año 2007. Y la causa estaba en la justicia militar. Y pasó algo muy curioso que nosotros tenemos, vamos a hacer una clasificación. Pasó algo muy curioso porque un fiscal militar empezó a interrogar a los agentes, cosa que no entendía. O sea, no, era extrañísimo. Teníamos una teoría que es completamente inventada, pero creemos que se puede acercar a la realidad. Porque este fiscal lo que trató fue sobreseer la causa como todo, aplicando la prescripción, no por cerrar la causa, y la Corte Nacional le revocó. Y nosotros creemos que como que se picó, o sea, como que... Entonces, como se la preguntaron, empezó a interrogarlo. Y los agentes le mentían, descaradamente. Entonces parecía que más se picó, entonces, porque el noticiero, o sea, los fiscales militares noticiaron, entonces venían estos señores a mentir descaradamente de su nariz, entonces lo empezó a mandar a comunicar y empezaron a confesar. Entonces, ahí hubo como un revisor muy grande con la causa, porque la causa volvió a tener movimiento y nos hicimos parte de esa causa, como decía ya el año 2007 en la justicia militar. Y también empezamos el proceso de los familiares a rejuntar a los familiares. Por ejemplo, hubo un militar en ese momento que estaba cerca de Adriana Edo, que estaba en Los Ángeles, porque era hermana de Luciano, porque era una causa donde había muchos hijos póstumos convivientes y nos enfrentábamos al tema de las limitaciones de la justicia militar. Entonces, el primer logro fue, a pesar de que se avanzó con este fiscal militar, cosa muy curiosa, procesó a varios, pero después los desprocesó, porque bueno, finalmente los fiscales militares no esperábamos más, y sacarla de la justicia militar. Entonces partimos poniendo pusimos una querella por Mario Mujica, después logramos pelear lo que se llama inhibitorio, o sea, pelear la competencia y que se fuera con el ministro Aldana Concepción, que fue el ministro que llevaba el caso de derechos humanos. Y después hubo que dar una pelea para que se juntaran los casos. Y pusimos las querellas después de Valdivia, pero también hubo que pedir, y nos dijeron que no, y apelar a la Corte y lograr juntar. En estos primeros años creo que hubo también una situación importante que se hicieron las reconstituciones de escena, y que fue un momento importante para la investigación y yo siento que también para los familiares y para la ciudad, porque se paró la ciudad. No sé si algunos se acuerdan, que estuvieron presentes en 2008, 2009, primero se hizo la reconstitución del caso de Mario Mujica en Los Ángeles, y eso lo revisaron a última hora y tuvimos que, bueno, y yo estuve sola ahí, no pasamos a más los vecinos, que fue muy, muy interesante también porque fue lo que me permitió mostrar que había sido un asesinato, porque las versiones de los agentes no tenían bien cabeza. Y después fue la de Concepción, que fue en un buen vencillo, y después en la Vega Monumental, y que fue enorme, los que se acuerdan, había unos policías vestidos de negro como capuchados, que después supimos que son los equipos de reacción táctica, y se juntó una cantidad de gente impresionante. Yo creo que como de la experiencia vitales fue una de las más impresionantes. Y después fuimos primero por el vencillo, y también salieron vecinos a conversar y a contar su experiencia. Después en la Vega Monumental, que yo me acuerdo que estaba atardeciendo, los familiares y la gente gritaba y me dijo amenazaba con suspender la diligencia si no se quedaban callados. La gente dijo, no. Me acuerdo porque le dije a la Katia, está aquí, que Katia, que dice que se callen, que no, si no van a seguir. Yo esperé 30 años, no me van a callar ahora. Y fue como, sí, tiene razón. Entonces, yo al ministro le dije, no se van a. Me dicen que no, bueno, pero se hizo. Y después la parte final en Santa Juana, que fue muy difícil, porque fue reconstituir la muerte de Nelson, que no la sabíamos a ese nivel de detalle, si no lo habíamos leído. Fue muy duro, pero fue importante, permitió reconstituir ese hecho. Después tuvimos en Valdivia, y en Valdivia también fue muy significativo, porque se hizo la reconstitución en esta arcilla, que es donde los asesinan, y uno de los agentes confesó
por lo tanto logró reconstituir el asesinato, y en Rubén Darío, donde también se juntó mucha gente, también policía, en fin, fue bien impactante, los testigos, los familiares, etc. En este proceso quiero destacar que se generó una relación, un vínculo del equipo jurídico con los familiares y especialmente con un grupo familiar que estuvo presente en todo el proceso. Y yo creo que también es una experiencia para mí muy importante esta marcha, en que el proceso lo llevamos en conjunto. Yo he escuchado mucha crítica de repente a cómo se hacen los procesos, el rol del abogado, la posición con los familiares. Bueno, digo, no es mi caso. No, pero en La Vega no fue así. O sea, en este caso logramos generar, fuimos discutiendo paso a paso en los múltiples viajes desde Santiago, Concepción, a Valdivia, a Los Ángeles, ir armando este proceso. Desde muy principio, nosotros empezamos a plantear nuestra pregunta, dijimos, bueno, necesitamos saber quién eran los compañeros, cómo se organizaban, qué estructuras pertenecían. Nosotros, bueno, tenemos que hablar con un compañero de Concepción y llegamos a después tuvimos que decidir cómo íbamos presentando las querellas, cómo nos hacíamos parte, en fin. O sea, creo que hubo la decisión de sacar la justicia militar, etc. Por otra parte, creo que hubo a la vez que se llevaba el proceso judicial, también hubieron distintos momentos de estrategia de poner en el conocimiento el hecho. Al principio hablamos de La Vega y después pasamos a hablar de la operación Alfa-Carbón, que es el nombre real, el nombre que puso la CNI, no es un nombre que sea agradable, pero sí fue importante porque permitió vislumbrar un poco la operación completa, o sea, dimensionar que esto era Guardecillo, de Concepción, Los Ángeles, Valdivia, y Valdivia 2 episodios, 2 días además, o sea, que no era solo La Vega, siempre como que se centraba en La Vega. Se hicieron importantes esfuerzos, por ejemplo, me acordaba cuando hubo un reportaje en CIPER que se llamaba Alfa-Carbón 1, la operación Albania del Sur. Y lo de Albania del Sur lo dijo un ministro, lo dijo el ministro Dondes. Y después se logró poner en otro reportaje que hicieron algo que escribieron los hijos, el grupo de hijas, de instalar la operación Alfa-Carbón con la idea de la operación Albania del Sur para que se entendiera la magnitud de la operación. Y eso yo creo que eso después quedó, y después pasó a ser la operación Alfa-Carbón y los medios empezaron a transmitir la operación Alfa-Carbón. Esta causa nos significó, como decía, tuvimos que trabajar la estructura interna del MIR, pero también y conversar con muchos compañeros y encontrar compañeros, como por ejemplo un compañero de Valdivia, de apodo Alcide de la Rosa, el nombre no se lo olvidó nunca y que nos costó años encontrar. Y después también, bueno, conocer la estructura interna de la ciudad. Y eso fue un trabajo que se fue generando a medida que se daba la investigación, y fue un trabajo conjunto. Familiares, amigos, equipo jurídico, o sea, sacamos copias, las copias pasaban de casa en casa, hicimos resúmenes, de repente hubo momentos que hicimos el último no puedo decir porque era muy fuerte, ¿sí? Pero tuvimos que reconstruir cada uno de esos equipos para ir entendiendo cómo se dio este operación. Es importante destacar que la sentencia final las sentencias judiciales tienen una parte con el sistema antiguo, pero con el sistema nuevo también hay algo así, que tienen que establecer ciertos hechos que quedan como inamovibles, la verdad judicial. Y entre los hechos, la sentencia tiene 2 páginas a todo el desarrollo previo. Eso en general, en la mayoría de las causas de derechos humanos no hay 2 páginas sobre el desarrollo previo. Y tiene que ver cómo se encuentra el hilo, que supuestamente sería un compañero que vendía el rebelde el coronel. Eso también tuvo que ser un proceso de ir aprendiendo cuáles eran mentiras y cuáles eran verdades, porque obviamente la declaración de la gente hay un montón de mentiras, ¿verdad? Pero que de fondo se detectan movimientos del líder Concepción, se da la información a Santiago, al encargado regional, que era Marcos Derkich, quien manda a su subordinado, Joaquín Molina, que es ¿qué rango tenía? No me acuerdo el rango de Joaquín Molina, pero es la faceta Carolina de la Vega, que estaba casado con Gloria Benavides, que salió de la tele, y que mató el hijo de Manuel Contreras en una fiesta familiar, una cosa así. Lo mató en un accidente con una metralleta. Contigo. Y
mandan equipos a reforzar la vigilancia y llegan muchos agentes de seguridad. Y en este operativo trabajaron agentes de Los Ángeles, Concepción mandaron a Los Ángeles, traen gente de Chillán, después viajan de Santiago, van llegando distintos equipos de Santiago meses antes, que empiezan a trabajar con los agentes de Concepción. Hubo que conocer, los agentes de la CNI Concepción de mediados del año 80 no estaba judicialmente establecido ni investigado. Toda esa investigación se hace acá. O sea, en esta causa, también en esta causa se investiga la CNI de Valdivia, la CNI porque participan agentes que vienen de Puerto Montt, que vienen de los mismos agentes locales de Valdivia. Hubo que investigar la CNI local que tenía una sede en la calle Pedro Valdivia. Y los agentes, como digo, que vienen de distintas partes, Chillán, Puerto Montt, etc. La causa es una causa larga. Los familiares tuvieron que venir a hablar con los ministros, con la fiscal, con el ministro Ordana, con el presidente Corte, en innumerables ocasiones. Terminamos con también citas para pedir que se viera porque salió perdimos un año entero en que nosotros tuvimos procesamiento, y esto es un poco lo ordenamos. En la causa, finalmente logramos que el ministro Aldana, que se convence de procesar a quienes son como la estructura superior directa, Álvaro Corbalán, Derpich, que era el encargado de regionales, más y como algunos jefes, muy pocos, el que dirige la operación en Valdivia, que se llama Patricio Castro, el mismo de la Cutufa, que no aparece. Castro, Derpich, Álvaro Corbalán, pero se queda ahí y después ya se va directamente a quienes son los que intervienen directamente en la ejecución. Entonces, también faltó un enorme grupo de gente que quedaron fuera. Y eso, pedimos un procesamiento, peleamos que fueran involucrados y ahí no hubo caso, digamos. Apelamos y la Corte nos dijo que no. Y esto refleja un poco lo que es la justicia respecto a la causa de derechos humanos en Chile, que hemos logrado avances importantes y yo creo que lograr la condena fue, después cuando uno, viéndolo desde ahora, igual se logró una condena muy importante. Hay gente que está cumpliendo condena, con penas que no son necesariamente las más proporcionales, pero al menos penas adecuadas, no como en otros casos de derechos humanos que tienen penas de 8 años y un día, no sé. Pero también efectivamente quedó mucha gente. Y después, bueno, fue muy largo lograr que se lograra la sentencia. La sentencia era una sentencia que fue fácil de defender, en el sentido, como decía, estaba muy claro los que habían participado, si el problema era los que habían quedado fuera del camino. Es importante que en esta sentencia, a pesar de sus limitaciones, el ministro se decidió, escogió Camilo Bandiola Redondo, que era el jefe de la CNI Concepción, como la jefatura. Procesa y condena a 4 jefes de la CNI, el jefe de Concepción, Patricio Castro, que dirigió los operativos en Valdivia, más Corbalán y Derpich, por condena por asociación ilícita. Y curiosamente, la asociación ilícita, que es un delito que no es tan fácil de configurar, pero tampoco es tan difícil, que requiere un grupo de personas que se consienta para cometer delitos con una cierta estructura, con una cierta jerarquía, con distribución de tareas, cosa que la CNI se daba todo el tiempo, era por definición una asociación ilícita. Sin embargo, los casos de derechos humanos de que se ha condenado por asociación ilícita son pocos. Y uno de estos es la Vega Monumental. Solo condenó a los jefes, pero al menos las penas por asociación ilícita son muy bajas. Pero a pesar de eso, me parece que hay que destacar. O sea, hay casos de asociación ilícita para está, no sé, el caso del final Brad y un par más, pero son contados con dedos de la mano. Finalmente, salieron las sentencias, apelamos, se demoró muchísimo que se diera la Corte de Apelación de Concepción, se dio la pandemia y fueron condenados un grupo importante de la gente. Creo que es importante que, primero, en el caso de Marcos Derpich, que era el director de regionales durante 10 años, un tipo con una historial que tiene un currículum enorme, nunca había sido condenado. Nunca, esta es su primera condena y él se suicida al momento que lo van a ir a detener.
pero no había sido nunca condenado. A mí me preguntaron, gente, pero ¿cómo esto que Belpich nunca había sido condenado? Y la gente, no era un tipo NN, era conocido, sin embargo nunca había sido condenado. El director regional de la CNI no estaba preso y no había estado nunca preso. Y en este momento está preso, el director regional de Concepción. Patricio Castro, que es el otro farandulero que era el novio de la Carolina Reyes, condenado 2 veces por la cotufa, no tenía ninguna condena por derechos humanos y ahora está condenado. Él estuvo presente en un caso de un compañero que era parte del grupo Lectume, que es Alan Rodríguez Pacheco, hace uno de los operativos donde tienen a la compañera y tuvieron agente de experiencia en ese tiempo. Y fue un agente operativo de la CNI, no lo habían condenado. Y así los agentes operativos, que son un grupo grande que tiene condenas de 10 años y un día hacia arriba, según la cantidad de víctimas. Hay un grupo que son agentes que vienen desde la DINA, o sea, son agentes que del año que trabajaban en Santiago, el año 74, entraron a las DINA a fines del 73, el año 74 hicieron carrera y tenían más condenas, pero esta, digamos que suma más condenas, pero es curioso que tienen condenas por víctimas del 74, 75, 70 y el 84, y también en otros casos la CNI. Y otros agentes que nunca habían tenido una condena. Nicolás Batresco, que era el jefe de la CNI Valdivia, fue condenado en esta causa. También el agente que era el jefe de la CNI de Osorno, Oscar Doma, Puerto Montt, pero en este caso fue lo único que le dieron, a uno de ellos le dieron beneficios porque tenía irreprochable conducta anterior, lo cual demuestra la impunidad con que se sostenía esta causa. Por otra parte, creo que otra experiencia interesante fue en esta causa que tiene que ver con la parte civil, el momento de demandar civilmente. Interpusimos demandas también por las convivientes y por los hijos póstumos, que también fue una situación muy violenta porque en primera instancia el ministro rechazó las demandas. Y rechazó las demandas porque no reconoció la calidad de hijos a los hijos. Y que era una situación que tienen que decir, bueno, mi papá no me pudo reconocer porque lo asesinaron. Y además en el caso de Tamara tenía el reconocimiento de la abuela, que se había hecho el trámite y después se logró que se hiciera el reconocimiento, también. Pero eso ni siquiera el fisco lo discutió. O sea, el Consejo de Defensa del Estado no discutió que tuviera problema con eso. No fue algo como que la otra parte le dijera, no, pero ¿cómo va? No, fue el ministro. Entonces, eso fue difícil, pero también eso se logró revertir en segunda instancia, que también fue importante hacerlo. Fue un proceso largo, son muchos años. Yo ya fui a la oficina a revisar el proceso para algunos antecedentes que necesitamos y tuvimos que, en el caso de muchas de las querellas que presentamos, tuvimos que presentar una fianza para que notar que nos estábamos mintiendo, parte del sistema antiguo, no lo contrario. Pero el término teórico era, tenemos que pedir la devolución. Y en algún caso, creo que el caso de Katia, de Inés, que es la compañera de Don Conte, que estaba en Suecia, que su hija nació con graves problemas, nos habían puesto una fianza de $1 millón por persona para asegurar que no estábamos mintiendo. Pero pues, finalmente logramos, ya por consideración, logramos que bajaran esa fianza y ahora tenemos que devolverla. Y yo estuve preguntando si los 100.000 pesos que depositamos hace 15 años los reajustaban y los pregunté tal cual, con 15 años se devaluó un poquito la moneda. Finalmente, cuando ya como que se veía el final de este camino, no vino el cumplimiento. Y también fue una experiencia difícil que resulta que no iban a buscarlo. O sea, pasaban los días y no lo iban a buscar. Y en el caso de Erpich se suicida, y en el caso de otros no lo encontraban. Y específicamente con los asesinos de Nelson Herrera, tuvimos la suerte de una vecina que se comunicó con nosotros durante los últimos años y nos dijo, yo soy vecina, lo conozco, sabemos quién es, este tipo además está acusado de ser violencia familiar o algo así, y nos decía,
que el tipo se escapaba, que iba y volvía, y ella nos mantuvo avisadas. Entonces, bueno, fue gracias a ella que lo encontraron, porque gracias a la información que ella nos entregó, una compañera que no tiene nada que ver con, digamos, con los familiares, sino que fue solidaria y que se espanta ante un hecho como esto y que tenía un criminal de vecino, nos dio la información que entregamos a la policía y después de hacer reuniones, incluso con en fin, hacer muchas gestiones y denunciar por la prensa, se logró que fuera detenido y finalmente esté cumpliendo pena. En la actualidad están cumpliendo pena tanto la gente de la Vega Monumental como los condenados en Laja en el centro penal de Biobío. Eso yo creo que no se lo creen ni ellos, porque está lleno de Punta Peuco y está lleno de Colina. Entonces están desesperados presentando recursos y tenemos miles de recursos de amparo, de protección y de todas esas cosas porque quieren que lo cambien a Punta Peuco y Punta Peuco está llena. En el caso de Patricio Castro está pidiendo que lo declaren loco. Efectivamente tuvo un ataque cardíaco y consumo problemático de alcohol y drogas, y efectivamente claro, la cabeza está un poco alterada, pero no está loco, y hemos logrado parar hasta el momento eso, y seguimos haciendo trámites para que se hagan peritajes adecuados. Tuvimos que más incluso designar un peritaje parte, o sea, conseguimos un psiquiatra que nos ayude a acreditar, porque como todos saben, entre medio contrataron a la Lima Receptor en la zona, entonces el tema era que podíamos tener un peritaje ahí, que fue, por suerte, bueno, se paró y además tenemos un perito. En fin, ha sido como un largo camino en que hemos estrechado lazos muy fuertes, idas y venidas a Concepción, en que han nacido y crecido ya nietos que se hicieron, que nos han hecho parte de la historia, parejas. Y bueno, estamos en este proceso final y que ahora, bueno, nos toca seguir peleando para que la sentencia se cumpla. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, Rodrigo, Magdalena, por su exposición. Este conversatorio se enmarca en el cumplimiento de los 40 años de esta operación de exterminio de los militantes del MIR en forma simultánea en las ciudades de Concepción, Los Ángeles y Valdivia. Como Mutual Bautista Banchoven, organización que trabaja por la defensa de la memoria y entendiendo la memoria como un acto de verdad y justicia, voy a hacer lectura del nombre de los compañeros asesinados los días 23 y 24 de agosto de 1984. Luciano Aedo Arias. Presente. Mario Lagos Rodríguez. Presente. Nelson Herrera Riveros. Presente. Mario Mujica Barros. Presente. Rogelio Tapia de la Puente. Presente. Raúl Barrientos Matamala. Presente. Y Juan Monconte Andreu. Presente. Gracias. Ahora vamos a dar un espacio para preguntas y comentarios. Quienes quieran, si se quieren acercar al micrófono o van levantando la mano, es abierto a comentarios y preguntas. ¿Sí, cortito? Sí. Para alcanzar a... Apuntar a lo que decía Rodrigo respecto a que de hecho se nota bastante en la programación respecto de cómo la prensa de la época en realidad da el discurso que era la dictadura. A todos los efectos, los compañeros eran enemigos, eran antipatriotas, eran extremistas, etc. Y eso yo creo que hoy en día lamentablemente se sigue repitiendo de alguna manera respecto a algunos sectores que están movilizados. Eso uno. Lo otro, hasta el 84 se sabía del cuartel de la CNI en Pedro Valdivia, pero ahí se hizo francamente, se hizo más público, gracias a que una compañera, la magistrado, tuvo que hacer precisamente ir a hacer una consulta ahí porque hay compañeros y compañeros presos. ¿Ya? Lo otro es, algo que no se ha mencionado, digamos, porque encuentro que es muy importante, yo soy estudiante acá en Concepción, el valor y la consecuencia del arzobispo de aquella época, en Concepción, José Manuel Santos, quien fue capaz de decirle al intendente de Tillería, un hijo de perra, que efectivamente los compañeros habían sido asesinados en la calle y que no había sido ningún enfrentamiento. También lo corroboró el que era la
lamentar que haya todavía hijos de puta de esos que están libres y que no han sido logrados de capturar. Eso, más que como o sea, comentario, digamos, es un desahogo. Las personas que quieran hacer preguntas, que por favor usen el micrófono para que pueda escuchar bien todos nosotros. La pregunta o lo que Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta, a lo mejor un poco ya fuera de tiempo. En una de las últimas conversaciones que tuve con la Estado policial, me dijo que estamos en una época de peligro, no van a terminar. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué siempre salíamos a algo de lado? Ni siquiera con una entregada de onda. No entregamos fácilmente. Y una pregunta que no sé si algún día y la voy a respuesta. Gracias. Yo no puedo responder esa pregunta, obviamente, pero es una pregunta que he escuchado en distintos momentos, en distintas situaciones, ya sea incluso en el 73, 74, 76, a los años 80. Hay casos de que compañeros sí estaban armados y sí intentaron defenderse. Ahora, es difícil porque muchos de los casos que incluso nosotros hemos visto que pensamos que podía haber un enfrentamiento real, que decíamos si fue un enfrentamiento, bien, o sea, fue un enfrentamiento, el compañero murió peleando. El despliegue de fuerza ejecutado es tan desproporcionado, es tan sin posibilidad, que lamentar. Por eso muchas veces terminamos logrando las condenas por homicidio calificado. Hay pocos casos en que no lo hemos logrado porque, o que ha sido homicidio simple, digamos, que ha sido la discusión privada, porque es demasiada la desproporción de fuerza. El operativo es tan enorme que efectivamente en muchos de los casos, aunque intentaron defenderse, era imposible. Por ejemplo, en el caso de Fuenteovejuna, la cantidad de gente de la CNI era enorme, pero en el Jalisquillo de Fuenteovejuna y en Fuenteovejuna de la Manera, que piden que salgan con las manos en alto y llevan una .50. Yo de armas no sé mucho y no me interesa, pero siempre pregunto por suerte compañeros que pueden explicarme la diferencia. Y un arma que se llama .50, pero tiene una capacidad de tiro que no me acuerdo, tengo notado, pero es enorme, además de todas las armas que tenían los argentinos. Y piden que salga un compañero, con las manos en alto, y por supuesto que lo ametrallen. Y Lucía, estuve leyendo hace poco, a Lucía Vergara, ella combatió. Y sin embargo, obviamente Corbalán da la orden de disparar a la base de fuego, incendiaron la casa, muere Villarela también, me imagino que intentó defenderse, pero y muere calcinado. O sea, el nivel de fuerza que emplearon era espantoso. Quería también hacer una reflexión, mientras se juntan más preguntas, respecto a los casos de la CNI y los falsos enfrentamientos y los compañeros que estuvieron presos. En estos casos se ha logrado avanzar en justicia poco, pero algo, respecto a los compañeros que fueron asesinados. Pero también hay muchos casos en que están en la impunidad, pero también estos operativos, como señaló, fueron grandes operativos que incluyeron detenciones, captura, en este caso el secuestro de una niña, y los homicidios. Y sin embargo, respecto a toda esa otra parte, no se investiga. No hay condenas, no hay juzgamiento. Actualmente hay muchos compañeros expresos políticos que están haciendo demandas civiles, que en algún momento se veía como una posibilidad de lograr una reparación para los compañeros,
sin tener que pasar por un proceso de 15 años que terminaba en nada. Entonces, era una posibilidad como interesante de lograr no justicia, pero al menos una reparación. Y a mí me llama mucho la atención de que en algunos juzgados, por lo menos lo que he visto en Santiago, entienden que el paso por la CNI lo entienden como ilegal, como ilícito, pero no así el proceso que viene después. Pero resulta que los compañeros en la CNI y después, a pesar del Estado, no sé, semanas, torturados, no sé qué, tuvieron procesos en fiscalías militares sin garantía del debido proceso, con aislamiento, castigo, malos tratos, etc. Esas son experiencias carcelarias que legales, yo me parece que no lo son, digamos. Sin embargo, a medida de los 80 y especialmente respecto a los militantes del MIR y del Frente, todavía está esa idea como que no estaban presos por algo. O sea, como que si estaban presos y intervinió un fiscal, como que antes como que era legal. Y eso, lo decía Rainer, que hablaban de los medios de comunicación, o sea, cómo los medios de comunicación impusieron esto de que esto era la persecución al terrorismo, la subversión, no sé qué, era legítimo, ilegal y no sé qué, entonces por lo tanto en un momento dicen, ya, bueno, pero no podían matar a la gente, entonces como que ya se condenan los homicidios. Pero todavía respecto a los sobrevivientes, como que hay una suerte de justificación. Y eso, lo que he visto más, mientras más avanzados los 80, es más, o sea, es como casi como que de la mitad de los 80 estuviéramos en transición, no sé, una cosa que no, estábamos en dictadura con políticas de exterminio, de detención, de tortura, sin debido proceso, sin derecho a defensa, etcétera, etcétera. Hay compañeros que fueron condenados a muerte en los años 80, que se salvaron por un pelo. Entonces, eso, o sea, como esa visión de los medios de comunicación, de alguna otra forma, continúa hasta hoy. Yo aquí tengo una pregunta para Patricia. Acá. Sí. Primero, agradecerle la posibilidad que esté aquí presente, el poder traer a la actualidad nuevamente esta historia que es compleja desde el punto de vista de lo que vivieron todos los que trataron de resistir y luchar contra la dictadura cívico-militar, y también plantear una alternativa de mundo, porque no solamente el poder derrocar la dictadura, sino que también establecer o plantear el cómo construir un nuevo horizonte de sociedad. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo ves hoy día a la juventud o a la sociedad chilena actual en el escenario que estamos viviendo, ¿ya? Donde tenemos efectivamente un gobierno que tiene presos muchos militantes, compañeras mapuche, tenemos un gobierno que ha asumido políticas neoliberales tal cual se dejaron plasmadas en la dictadura? Y si tú crees que esta juventud actual es capaz de llevar adelante o de enarbolar los grandes desafíos que ustedes en su momento, y que creo que lo siguen haciendo, pueden transformar esta realidad o pretenden transformar esta realidad. Y también una pregunta a la abogada, cómo ella está viendo lo que tiene que ver con la impunidad. Esto último ya también lo estaba señalando desde el punto de vista de lo que está ocurriendo con este gobierno y con los anteriores, ¿verdad? Pero actualmente tiene, por ejemplo, el director general de Carabineros que está acusado de crímenes de lesa humanidad y que está dirigiendo la policía en Chile. Mi respuesta tiene que ver un poco con lo que decía la Mane. La lucha de los 80 tiene que ver con una ofensiva que sitúa de otra manera la lucha contra la dictadura. La dota de la violencia legítima, la dota de un cierto ruptivismo, de cierta intransigencia que tiene que ver con el proyecto de derrocar a la dictadura. Esa lucha, desde fines de los 70 hasta fines de los 80, de alguna manera históricamente ningunea la validez de este movimiento político revolucionario desde el poder y permea en general a la sociedad. Algo estaban haciendo como muy común. Por ejemplo,
yo pertenezco a la Corporación Memoria Borgoña y es el sitio de memoria que más ha costado recuperar, siendo el principal centro de tortura, secuestro y exterminio, el principal que cumplió una función operativa a nivel nacional. De Borgoña salen los agentes que llegan a la matanza del 23 y 24 de agosto. ¿Y por qué cuesta tanto recuperarlo? Porque está invisibilizado lo que sucedió allí. ¿Y por qué está invisibilizado? De alguna manera porque la represión se institucionalizó. O sea, ahora, desde el cambio de la transición de la DINA a la CNI, donde gran parte del contingente permanece, o sea, pero existe un cambio que significa reprimir con timbre y estampilla. Es el ministro del Interior el que autoriza el tiempo que está la gente secuestrada y siendo torturada. En fin, son los tribunales, los fiscales militares, los coludidos, incluso con hechos represivos. En la operación Albana, el fiscal militar estuvo en el lugar donde se montó el falso enfrentamiento. El fiscal, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No, otro fiscal. Entonces, claro, la sociedad de alguna manera resiente ese ofensivo comunicacional de el algo están haciendo, o los terroristas. Todos somos terroristas cuando caemos. Y eso es complicado porque hasta el día de hoy, no sé las compañeras y los compañeros, pero uno tiene que ser muy cuidadoso cuando cuenta la historia de uno, porque de repente somos un poco como marcianos, o sea, la sociedad no está consciente de lo que sucedió en nuestra historia pasada con la dictadura civil y militar. Entonces, no es como otros países donde hay una verdad oficial y social. Acá es una verdad oficial, pero la carencia de políticas públicas, de memoria y de derechos humanos han hecho que sea muy complicado, y voy a tu pregunta, de alguna manera generar el nexo entre las luchas del pasado y las del presente. Pero no solo por responsabilidad del Estado, también por responsabilidad nuestra. O sea, cómo hablamos, cómo difundimos, cómo logramos recrear lo que hicimos con un lenguaje adecuado también a los nuevos tiempos. No podemos seguir con paradigmas cerrados porque no convocan. Entonces, somos los que somos. O sea, me alegro que hay hartos chiquillos jóvenes, pero creo que la gran mayoría somos adultos, mayores. Y gran parte de los jóvenes, digamos, bueno, me imagino que hay de todo, pero en realidad es complicado y nosotros tenemos que ser muy autocríticos de cómo trabajamos desde el movimiento de derechos humanos, porque es un gueto. Y además es un gueto dividido, donde nos peleamos porque iba una mayúscula o iba una minúscula. O sea, entonces creo que el camino es mucho trabajo de base, mucha articulación, mucho desde los espacios de memoria, mucha conexión con la realidad actual, con las demandas del pueblo chileno, y también una construcción participativa que tiene que irse creando. Yo no manejo ningún tipo de itinerario revolucionario como de antemano. Eso. Aquí tengo una pregunta. ¿Tengo más comentarios para no un poco ligando a la pregunta que se me hizo a la parte 100, pero también a otros comentarios anteriores,
caso de Perogrullo, lo que pasa hoy, pero también hubo existencia de una historia que venía de construcción de la izquierda, de ciertos sectores de la izquierda y de sectores revolucionarios de la izquierda, por una parte. Y además un reconocimiento popular de sectores. Y lo que yo conozco, lo que yo conocí de esta historia de la cual hablamos hoy día, que fue la zona del carbón, donde yo me quedé, donde yo viví esos años, el trabajo que el MIR hizo ahí, no solo el MIR, también en alianza con una fuerza de izquierda, pero de manera protagónica el MIR, fue trabajar con los distintos sectores sociales y populares de la zona. No fue un trabajo aislado, no fue un trabajo elitista, fue un trabajo político con la gente pobladora, minera, estudiantes, mujeres de la zona. Entonces fue un trabajo pero con ellos sobre todo. Y fue tan fuerte ese trabajo que finalmente cuando vino la época de la protesta, o sea, era tan arraigado, quiero decir, y cuando vino la época de la protesta, incluso lo que pasaba en Coronel salía en la prensa nacional. Era noticia nacional. Entonces, ¿qué pueden hacer los jóvenes hoy día? Yo también me lo pregunto porque creo que tocó una época muy dura. Porque los jóvenes de entonces teníamos esto que hemos hablado hoy día, fuerza política legitimada y también compañeros como esta elección, que la describió muy bien antes, y yo tampoco nunca más volví a ver, nunca más volví a reconocer. Lamento esa pérdida también en términos históricos, porque fue un aprendizaje que me duró hasta hoy y para siempre en la vida. Entonces, claro, la respuesta hoy día es muy difícil, porque no hay fuerza política de izquierda con esa visión y con la obligación y el deber moral de construirse con el pueblo. Ni siquiera se usa la palabra pueblo. Y no lo va a hacer nadie si no es con ese pueblo. Y además teniendo respuestas de qué hacer en el contexto actual. No se busca eso, no se piensa en eso, no se construye una propuesta. Se está trabajando en el día a día por espacios de conveniencia y de cálculo. Y así eso no existe proyecto revolucionario. Entonces es una tarea histórica que está pendiente y que bajo nuevos contextos y bajo nuevas miradas seguramente hay que responder a la historia en este tiempo. Bueno, son varios los temas que se han planteado y respondiendo en alguna medida a plantear al compañero por qué, teniendo ciertos indicios de que había una situación de acoso, de represión y el desenlace que se podía producir el 23-24 de agosto. Bueno, lo concreto es que este es un tema que tiene muchas aristas, pero quiero aportar algo con respecto a esto también en el sentido de que yo fui detenido en abril del año 83, pero ya éramos en el año a principios del 83 y finales del 82, en Santiago había una situación de seguridad bastante precaria y efectivamente eso significó un control de algunos compañeros que eran de la dirección del Comité Central, de la Dirección Nacional Militar, de la Comisión de Organización del MIR, y que efectivamente cuando se produce esos chequeos, esos controles, en mi caso yo informo y
seguimiento y concretamente después de verme con el compañero Eduardo Cortés, que está muerto, con José, y José se veía con Aguiló, Aguiló se veía con el Coño Villavela y Coño Villavela se veía con Cabiese. Entonces yo les dije, estamos todos controlados. Año 83. Hay una situación de seguridad grave y hay que tomar las medidas ahora para guardar al partido y la organización. Y en ese sentido, engarzando con lo que plantea el compañero, ¿por qué seguíamos? ¿Por qué seguíamos a pesar de esas circunstancias? Yo recuerdo de que concretamente Yamil, Puerto Cortés, tomó medidas, y todos tomaban medidas de chequeo, contrachequeo, cambio de casa, etcétera, etcétera. Pero el control ya era bastante fuerte y viene lo que ustedes conocen después también que se dio operaciones que se hizo contra Carlos Ursúa, donde después de ahí viene todo el desenlace, ¿no? Donde llegan a Puente de Ojuna y llegan a San y caen estos compañeros. Entonces ya la situación que se venía dando se explica en gran parte por una, dijéramos, subestimar la capacidad de la represión, del enemigo que teníamos enfrente, y con una tremenda convicción de voluntarismo de seguir adelante. O sea, no podemos dejar la lucha, tenemos que continuar, Entonces había una tremenda convicción. O sea, los compañeros, todos los que sobrevivieron y los que cayeron, lo estaban dando todo para poder derrocar a la dictadura y generar una situación nueva en nuestro país. Entonces, definitivamente, ahí fueron factores que uno puede evaluar, el táctico, estratégico, la política que se implementó, pero vino este elemento que, a mi juicio, también se dio en el túnel, se dio mucha voluntad y no había muchas condiciones, bueno, eso ha sido evaluado. Entonces, pero conversamos con un compañero que ya no está hoy en Nérico García, que fue uno de los encargados de seguridad de Miguel Enrique y miembro del GAP, también durante el tiempo de la Unión Popular. Decíamos, oye, puta, lo dimos todo, lo intentamos y no lo logramos. Claro, eso, la consecuencia, la ética, la voluntad, las convicciones que había en ese momento eran importantes. Y yo creo que para las nuevas generaciones lo importante es que, así como surgió una generación, no sé lo que decía la Patti Flores, surgió una generación maravillosa que fue la de Nietzsche, en el año 65, bueno, venía gestándose antes ese proceso. Yo creo que hoy día, en el contexto de la realidad actual, uno espera que surja una nueva generación de jóvenes, de dirigentes que puedan interpretar la realidad actual del mundo y de Chile, de América Latina, y que puedan abrir nuevos caminos y de verdad puedan efectivamente no cometer los errores, recoger los aspectos positivos, las enseñanzas que tuvo esta generación, más allá del mismo también, para poder realmente tener perspectiva de transformar esta sociedad que hoy día tenemos. Entonces, yo quiero también honrar la memoria de los 7 compañeros, sin duda, por eso estamos acá, y yo creo que ellos se lo dieron todo por nuestro padre. Si tengo que hablar más fuerte que lo diga la compañera, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Ya. Vengo aquí con mi compañero Marcelo, de la Autoridad de Derechos Humanos de la Universidad de Concepción, también militante del colectivo Reclamar Libertad, también soy familiar de torturados. Primero, como la pregunta era antes de que hicieran todos estos comentarios, creo que la presentación deja poco margen a ser
preguntas más allá de conocer a los compañeros, conocer a quiénes fueron los cuadros del sur de la izquierda revolucionaria aquí en Chile. Yo creo que la pregunta que hizo delante el compañero y luego la pregunta que le hizo el otro compañero hacia la compañera que era militante también, no viene tanto al caso, sino que la pregunta que nos tenemos que hacer realmente es no por qué nos entregamos, sino qué es lo que tenemos que hacer con lo que ellos nos dejaron. Creo que un punto importante aquí de recalcar es que, y también una labor que hemos intentado realizar como vocalía de derechos humanos, es que la memoria no puede ser simplemente tener pena. Los compañeros lucharon por una sociedad mejor, y esa sociedad mejor tenía nombre y se llamaba socialismo. El compañero dijo, ¿qué opina de la juventud? Sí, la juventud tiene ese carácter revolucionario en la historia que le ha dado el paso a esa rebeldía. Pero usted no está muerto. Esta cosa de dejarle a los jóvenes porque ellos tienen el aquí, el allá y el futuro, no. Todos somos y todos aquí estamos por una necesidad política que es transformar el mundo. Más allá de nuestra relación con este cambio. Creo que esta cosa de que está muy bien lo que hace la Mutual Baptista Monchagua, esta cosa de reivindicar a los compañeros y la memoria. Pero creo que siempre que cabe preguntar e interrogar a las compañeras que aquí están alzados y que han estado luchando tanto tiempo, creo que esta pena, esta cosa de preguntarle se tiene que al final transformar en una rabia, y esa rabia se tiene que transformar en crear un proyecto. Eso. Bueno. Gracias. Javi. Buenas noches a todos. Mi nombre es Marisa López. Yo vengo de la quinta región. Por un problema que no nos pudimos ubicar bien, llegamos un poquito atrasados con la compañera acá, con Sonia, pero venimos a participar de la conmemoración de los 40 años de la matanza de Alfa Carbón, porque nos sentimos que es nuestro deber. Nosotros, yo pertenezco al sector poblacional de Viña del Mar, en una de las poblaciones en donde vivió un asesino de lesa humanidad. Y la verdad, nos da rabia reconocerlo, pero así es. Lo que hablaba hace un rato la compañera, me parece que es la abogada, respecto a la vecina que ayudó, ella hoy día no pudo venir porque le hubiese gustado, pero por temas familiares no pudo estar aquí, pero venimos nosotros para contarles la experiencia que tuvimos. ¿Por qué? Porque es importante, porque nosotros debemos luchar contra la impunidad. No podemos permitir que se dé impunidad, y donde nosotros podamos apoyar y ayudar, tenemos que hacerlo. Por una situación de problemas de vecinos, un joven de nuestra población se le ocurrió buscar el nombre del caballero en el Google para tener más idea de quién era. Y nos encontramos con la sorpresa que lo primero que nos aparece en el celular en el Google fue Memoria Viva. Luis Andaúr Leiva, asesino de lesa humanidad, y era nuestro vecino. Gran vecino, buen vecino, bonachón, ayudaba a todo el mundo, pero miren lo que escondía, él y su familia. Dimos una pelea bastante grande que duró varios años al interior de nuestra población, porque lamentablemente en todas partes existe gente negacionista, y la verdad que la directiva de la Junta de Vecinos lo apoyaba, no nos creía, mostrándole en reunión de Junta de Vecinos quién era, sacamos todo el
historial, lo entregamos uno a uno, y así todo, la presidenta de la Junta de Vecinos decía, no, pero esto ya pasó hace tanto tiempo. Y al final, al término de todo, que lo ayudaron hasta el final. En vista de eso, de haberlo descubierto en nuestro sector, en nuestra población, entre medio de nosotros, a este asesino, la compañera, que es joven, relativamente joven, ella, dueña de casa, ama de casa, tiene 3 hijos y su esposo, ellas se la jugaron y se comunicaron con Patricia Zaragoza. Y ahí comenzó todo. Y la verdad yo quiero rescatar eso, porque fuimos varios vecinos y apoyados por la juventud del sector, por el Centro Cultural del sector. Se hizo un trabajo con mucho sigilo y costó mucho lograr que definitivamente a este tipo recién en abril, creo que fue el 1 de abril de este año, se lo pudieran llevar. Que está acá en la cárcel de Concepción cumpliendo condena. Sabemos, porque su familia sigue viviendo en el sector, que están pidiendo traslado, y por otro lado también nos encontramos y sabemos cuánta es la pensión que saca el asesino. Para que ustedes sepan, ese asesino saca líquido 1.725.000 pesos. Y eso es lo que más nos ha indignado a nosotros, a todos. Eso, pues, queridos compañeros, les quería relatar y saludar a las compañeras, saludar la memoria de los compañeros, que sigamos adelante y no permitamos que exista impunidad. Yo voy a contestar una pregunta que voy a hacer acá. Gracias, compañera. Fue impresionante lo que hicieron los vecinos. En el caso de los Reyes fue el pueblo fue importante. Respecto de la situación de derechos humanos hoy día y situación de impunidad con relación a Yáñez, a ver, respecto a los casos de la dictadura, o sea, en este momento hay como distinguir la situación actual y dictadura. Creo que tras muchos años logramos que se dictaran las condenas y logramos, porque es un trabajo de familiares, abogados, defensores de derechos humanos, activistas, organizaciones, sitio de memoria, agrupaciones, etc., en que logramos un número importante de condenas. El año pasado, que fue se cumplieron los 50 años, se salieron con más de 100 sentencias. Fue una cantidad de causas impresionante. En este momento, como les contaba, Portaluco está lleno, Colina 1 está lleno, y los de Laje y La Vega, el grupo está cumpliendo cárcel común por primera vez, porque se les llenaron las cárceles especiales, porque jamás pensaron que iban a haber tantos condenados. Ese es un logro, pero también demuestra un poco la actitud de los gobiernos transicionales, es decir, construir una cárcel especial, construir una cárcel enorme, que era Punta Peuco, cuando habían 5 condenados. Construyeron una enorme cárcel para 5 personas. Después construyeron, ¿se acuerdan de Cordillera? Y que la Sierra Piñera. Pero, a ver, se habla del concepto de justicia transicional referido a los procesos de verdad, justicia y reparación que se producen tras una guerra civil o dictaduras violentas, pero dictaduras, masacres, etc. Y el proceso como transicional, de caminar hacia un gobierno democrático. Generalmente los procesos de justicia transicional entienden que hubo una ruptura violenta, que hubo una violación de derechos humanos y se camina hacia una cierta normalidad democrática, y es necesario cambiar instituciones, reforzar instituciones y hacer procesos de verdad de justicia. Nosotros con algunos colegas siempre hemos pensado que en Chile se pensó la justicia transicional sin justicia, era solo transicional. Y fue esto, y no sé si acuerdo, como muchos años se hablaba de los casos emblemáticos, se pensaba en el caso Prat, el caso de Petier, y ya y se acababa, o sea, como que era. Entonces fue una gran lucha y pelea en lograr que estos avances de justicia, que sin perjuicio de lo anterior, existen espacios de impunidad importantes. La prensa, como si una reflexión, nosotros pedimos que
tomaran declaración. En el caso de Janaqueo, en el caso de la Vega Oriental, está establecido como un gran abogado que les decía, bueno, usted tiene que decir esto, se turnaban para ir a declarar, se puede ser, ya le toca a este y este, y partía este y este, la CNI a declarar con nombres falsos, con un falso, y decía cualquier cosa, preparado y organizado en una oficina de intendencia. Entonces, prensa que estaba en el momento de los enfrentamientos. ¿Por qué no hablar de la complicidad económica? El caso de Laja de San Rosendo es vergonzoso, pero hay muchos más casos como Laja de San Rosendo. Ahora están recién saliendo, 8 años después, todos los casos de desplazamiento forzado y erradicaciones, que también entonces, claro, efectivamente, yo creo que hay avances, pero también hay muchos. Respecto a la situación actual, de causas actuales, yo por la situación de Pueblo Muche conozco menos, así que no quiero opinar, porque estamos aquí y no me sabe más que yo, pero sí puedo mirar respecto a la causa, una de las querellas del estallido. En general hemos visto muy pocas condenas, bajas condenas. Las condenas, la gran mayoría de los casos son por apremio ilegítimo y no por tortura, y que acá es una cosa que es perversa, porque algunos ministros dicen, no, tortura fue lo que pasó en la dictadura, como diciendo que te saquen un ojo, cualquier cosa. Recién hubo la primera condena por tortura, un juicio oral que salió por tortura, no por apremio legítimo ni porque tenía un feo, sino que por tortura salió recién esta semana. Acaban de llegar me acaban de encontrar el día que salió también una condena que anularon una sentencia porque están aplicando la ley Naim Retamal. La ley Naim Retamal va a fortalecer la impunidad respecto a los hechos de dictadura, porque las leyes penales son leyes, o sea, que favorecen al procesado en esta materia. Entonces, ha habido todo un avance de leyes represivas que es muy preocupante, que tiene que ver con reforzar la protección a carabineros de una manera completamente excesiva, que en definitiva es criminalizar la protesta y generar impunidad para quienes reprimen la protesta social. La ley de usurpaciones, por ejemplo, la ley de Ibarramán, y todas estas nuevas reformas que se han hecho, creo que también se está discutiendo nuevamente la ley antiterrorista. Entonces, hay una situación que es muy preocupante de violencia institucional del Estado respecto a la legislación que se ha discutido a raíz de lo que se llama esto de la agenda de seguridad, que es muy preocupante. En el caso de Yañez, yo soy querellante junto a otro compañero en el caso por el cual va a ser formalizado en octubre. Hubo una discusión entre muchos compañeros que presentamos la querella de no presentar por crimen de lesa humanidad porque iba a ser un proceso más difícil de prueba, y nosotros lo que presentamos fue una querella de delitos omisivos. Eso quiere decir que ellos, sabiendo que se estaban cometiendo torturas y mutilaciones y malos tratos, no tomaron medidas para impedir. Eso uno podría decirlo el 18 de octubre, y el 18 a lo mejor ya usted lo sabía, pero digamos que ya en 1 de noviembre la cantidad de casos que había era, y había reglamentos que no se aplicaron, y bueno, y esa investigación es una investigación que tenía mucho apoyo de personas muy importantes en el sentido y que tuvimos la suerte que la tomó una fiscal que la pobre le andaba como caja, y que es muy rigurosa, en que nosotros presentamos una querella un grupo por Maipú, porque era una comuna donde había más situaciones de violencia en Santiago, y otro grupo por Santiago Centro. Pero se juntaron, pero además ella empezó a investigar los casos a nivel nacional. Entonces, de verdad es una investigación muy seria y que es muy preocupante, que incluso muchas autoridades de gobierno han opinado diciendo que discuten el delito, como que si fuera su rol discutir los delitos a los cuales se está abusando. Y por supuesto que es impresionante la cantidad de situaciones anómalas, como que se pidió la formalización en diciembre, la fijan para mayo y después pasan lo de Cañete y la postergan en octubre. O sea, y sale el presidente del país dándole todo su apoyo. Entonces, digo, claro, ¿qué juez que tiene que haciendo carrera en el Poder Judicial le va a ser fácil juzgar a una persona que sale y cuenta con todo el apoyo del gobierno? Entonces, claro, dice la independencia judicial y las instituciones tan fuertes que venían, que son tan fuertes. Sí. Pero lo que yo quiero destacar es que hay muchas acciones y causas por víctimas de ello, pero la situación en general es de una impunidad bastante generalizada, y eso es
quería precisar un detalle solamente y responder otro detalle. En la causa de la operación Alfa Carbón fueron condenados 17 individuos, 17 agentes criminales. De esos 17, 2 murieron entre el fallo de primera instancia y el fallo definitivo de marzo de este año. De modo que resultaron finalmente condenados 15 individuos. De esos 15, uno se suicidó cuando fueron a buscarlo para que fuera a ingresar a Colina o a Monterrey, no sé a dónde lo iban a llevar, o lo iban a traer para acá, no sé. Pero el resto están todos presos. No hay ninguno que... Los 14 restantes están cumpliendo condena. No es que haya alguno que se haya librado de la condena. Los que sí se libraron de la condena, o de cualquier condena, fueron los 18 más o menos, por decir una cifra mínima, los 18 agentes entre oficiales y operativos que la justicia se negó a procesar, que la justicia nunca quiso procesarlo. Esos quedaron impunes, al menos en esta causa, porque hay que entender que muchos de esos asesinos sí están condenados en otras causas y muchos de esos individuos están cumpliendo condena por otras causas. Eso para que entendamos bien la diferencia de los números, digamos, de la situación. Y lo otro es que nosotros como Mutual Bautista Monchagüen hacemos una labor de memoria y de promoción y de defensa de los derechos humanos y tratamos de apoyar en la medida de nuestras posibilidades y fuerza las luchas sociales del presente, o participar de las luchas sociales del presente si se quiere. Pero no lo hacemos llorando. Nosotros hacemos memoria, pero no andamos llorando, no andamos sintiendo lástima, ni de los compañeros que cayeron, ni de las compañeras que han sufrido todo esto. Nosotros no sentimos lástima. Y la responsabilidad de la memoria no es un juego. Yo rescato y reivindico siempre una consigna que está en el Estadio Nacional, en el espacio de la galería que está destinado como lugar de memoria. Ahí dice una consigna, una frase, una verdad: un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. La responsabilidad de la memoria es responsabilidad de todos nosotros, no solo de los que fuimos compañeros de los compañeros caídos, no solo de los familiares, sino que de todas las personas. Eso un poco para reivindicar la labor de nuestra mutual, que en realidad somos viento y sueño, no somos tristones. Muchas gracias. Gracias a las y los participantes por sus intervenciones también. Para dar cierre ya a la actividad, voy a hacer un pequeño presente a las compañeras por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Para cerrar, agradecer nuevamente a las expositoras, a Rodrigo también, que es nuestro compañero, y agradecer también a las y los asistentes, y quiero extenderles también la invitación. Mañana vamos a continuar en las actividades de conmemoración, vamos a hacer una ruta de memoria que inicia a las 10 de la mañana en el Memorial de Hidalgo, Camino Santa Juana, continúa en el Memorial La Estrella en Hualpén y finaliza con un acto a las 11 de la mañana en el Memorial de La Vega para que nos puedan acompañar, ojalá. Y con esto damos cierre a la actividad nuevamente. Muchas gracias a todas y todos. La compañía le ofrecemos también un cafecito a quienes quieran antes de partir a sus casas.